Mohamed Suman es un trabajador de 38 años que venía laborando en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar 2022 y que falleció repentinamente luego de trabajar durante todo el día a altas temperaturas por encima de los 38 grados. En Qatar, en estos últimos meses, se viene hablando de más de 6.500 muertos e incluso de una cifra más elevada, además de cientos de abusos laborales que han sufrido los migrantes que han llegado a ese país. A pocos días de iniciarse el Mundial de Qatar 2022, vamos a hablar del lado oscuro de este nuevo evento deportivo, la otra cara del Mundial. Drop it. La emoción por el inicio que ruede la pelota ha comenzado a sentirse en diversos países del mundo, y es que el fútbol trae eso, emoción, pasión que en esta ocasión estará presente en el lejano país del Medio Oriente de Qatar. Ya se ha hablado mucho de las grandes construcciones de estadios, los alojamientos, lo lujoso que es este país, pero ¿cuánto conocemos de la parte oscura de este mundial? De este tema vamos a hablar y de las formas de explotación que han sufrido durante todo este tiempo miles de migrantes procedentes de Bangladesh, India, Nepal y africanos, muchos de ellos siendo obligados a trabajos forzosos, sin opción de cambio de trabajo, encerrados en un país que para colmo de males no podían ni cobrar lo prometido. Y claro, para la FIFA bien gracias todo, haciendo la de Shakira, ciegos, sordos y mudos con tal de seguir adelante su inmenso negociado. ¿Y cómo no van a querer seguir adelante? Luego de las diversas denuncias donde se ponía a luz el pago que habrían recibido el Comité Ejecutivo de la FIFA en el 2010 para que se elija a Qatar como la sede mundial del 2022. Cifras que habrían bordeado los 880 millones de dólares, tal como lo denunció en su momento el diario británico The Sunday Times, para elegir a un país de nula tradición futbolística, escasa amplitud territorial para recibir a miles de barristas y sobre todo las altas temperaturas agobiantes durante todo el año. La ONG Amnistía Internacional hizo una investigación muy exhaustiva tras las diversas denuncias realizadas en Qatar y encontró formas de explotación que habrían sufrido los trabajadores en las construcciones de los estadios para este mundial. La primera de ellas, las elevadas comisiones de contratación. Trabajadores inmigrantes que tuvieron que pagar montos que van desde $500 hasta $4.300 a contratistas en su país de origen para poder llegar a Qatar y conseguir un trabajo que supuestamente iba a ser bien remunerado. Se estima que fueron casi 2 millones de inmigrantes que llegaron con ese sueño para trabajar exclusivamente en la construcción de estadios de Qatar, como el estadio de Jalifa. Este número de migrantes representaba el 90% de la mano de obra para este proyecto deportivo. Y te preguntarás, ¿por qué tenían que pagar para que los contraten? Bueno, y es que este pago le daba a los migrantes un cupo, un espacio, un puesto de trabajo en Qatar. O sea, al mismo estilo de los gremios de construcción civil que se vive en el Perú. Y claro, no es que estos trabajadores tenían este dinero guardado o era lo que ahorraban de lo que les sobraba, nada que ver. Estos fondos muchas veces lo obtenían de préstamos de familiares, amistades y de la misma empresa, con la promesa de luego devolverlos con los pagos mensuales. Y ahí entra a tallar el otro tipo de explotación que sufrieron los trabajadores migrantes. Segundo, mentiras sobre el salario. ¿Recuerdan cuando mencionábamos que estos migrantes se endeudaban o prestaban con el fin de viajar a Qatar y poder trabajar en la construcción de los estadios? Bueno, un sueño que al final se volvió en toda una pesadilla. La llegada de miles de migrantes se debió a la falsa promesa de ganar mensualmente $300 americanos, monto que al final resultó ser toda una mentira, puesto que solo recibían $190 y todo reclamo de los trabajadores a la empresa contratista era ignorada. Y si insistían, se les amenazaba en sacarlos del trabajo, quedando varados en Qatar. Y es que, a ver, saquemos números. Cuando tú vas a un trabajo, ¿sabes cuánto te van a pagar? Tú haces un presupuesto y muchas de estas personas que llegaron a Qatar tenían en mente enviar un dinero a sus familias y además guardar algo para los préstamos que tenían que pagar y un monto para poder vivir en un país que desconocían completamente. Pero si luego llegas con la sorpresa que no te van a pagar lo que te prometieron, entras en un dilema de decidir, o envías el dinero a tu familia o te quedas con ese monto para subsistir. Tercero,
las terribles condiciones de vida. Si ya es un martirio viajar para un trabajo por un monto y luego saber que no abonarán lo prometido, imagínate llegar y tener que hospedarte en condiciones de hacinamiento, ambientes con falta de higiene mínima y de seguridad. Bueno, esa fue la realidad de miles de trabajadores migrantes que sufrieron durante toda esta labor en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar 2022. E incluso las empresas contratistas los hospedaban en habitaciones donde se colocaban literas para poder alojar de 8 a más personas, a pesar que el derecho catarí y las normas para la protección de los trabajadores permiten máximo 4 camas por habitaciones, es decir, solo 4 personas. Cuarto, retrasos en los pagos de los salarios. En el colmo de los males, si ya era un martirio que no te paguen lo que te prometieron en un inicio, imagínate que lo que te quieren pagar e incluso se demoren en hacerlo. Bueno, esto fue lo que sucedió en Qatar. Trabajadores inmigrantes que no recibían su sueldo por meses y que traían consecuencias muy duras para estos hombres, que tenían que enviar dinero a sus familias, pagar sus comidas e incluso pagar los préstamos obtenidos para que sean contratados. Una situación que llevó a muchos trabajadores a momentos de mucha desesperación porque vivían realmente un infierno. Y no solo eso, sino por las informaciones que recibían de sus familiares que estaban esperando dinero para que no los desalojen de sus casas o para pagar el colegio o la comida del mes, para volverse de loco. Y muchos comentarán, ¿y por qué si vivían todo esto? ¿Por qué no se fueron? Y sí, parecen muy evidente decir qué hacían ahí, sufriendo y trabajando para gente que los explotaban literalmente. Pero bueno, ahí entra a tallar el otro tipo de explotación. Quinto, no poder abandonar ni el estadio ni los campamentos. A ver, vamos a explicar definitivamente este punto. Para que un trabajador pueda laborar tranquilamente en Qatar, su empleador, es decir, quien lo contrata, debe expedir o entregarle un permiso de residencia a sus trabajadores. Este documento es una obligación estipulada en el derecho catarí. ¿Y para qué sirve dicho papel? Pues con este documento los trabajadores pueden demostrar que tienen permiso para vivir y trabajar en Qatar. No obstante, la realidad era otra. Muchos de estos contratistas se negaban a renovar dicho documento o incluso entregarle uno desde el inicio. Entonces, ante esta situación, cientos de trabajadores migrantes tenían el miedo de alejarse de las zonas de obras o campamentos de los trabajadores, puesto que si las autoridades lo encontraban sin ningún documento, podrían ser encarcelados o multados, es decir, amarrados por todos lados a sufrir ese infierno. Sexto, no poder salir del país ni cambiar de trabajo. Y es que si tú pensabas que toda esta situación podía ser peor, pues lo cierto es que sí. Todo el martirio vivido en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar por parte de los trabajadores migrantes comenzaba desde el primer minuto que pisaban suelo catarí, puesto que sus empleadores lo primero que les exigían eran sus pasaportes, documento que no volvían a ver hasta culminar el contrato, que podía ser entre 2 o más años. Súmale a eso, los mismos contratistas se negaban a entregarle un permiso de salida, documento importantísimo si todo contratado desea salir del país. Entonces, se negaban el permiso y además te confiscaban el pasaporte, es decir, un infierno real. Y aquí comienza el punto 7, las amenazas. Y es que todo ser humano, en su sano juicio, no podría soportar todo este abuso, esta especie de esclavitud en pleno siglo XXI. Y muchos de los trabajadores migrantes se armaban de valor e iban con sus empleadores a renunciar o quejarse. ¿Y qué recibían de respuesta? Amenazas e insultos. Frases como, sigue trabajando o nunca te irás. Muchos de ellos incluso amenazados con ser deportados con la policía y no recibir ni un dinero de lo que les corresponde. Y a todo esto, ¿qué ha dicho la FIFA? Pues nada. Hace unos días Joseph Blatter, sí, el mismo que avaló la designación de Qatar como sede del Mundial 2022, salió en los medios a confesar que fue un error designar a Qatar como sede de un evento tan grande y culpó a los miembros europeos de su designación, o sea, se lavó las manos olímpicamente. En la actualidad, ya hay varios países que han dado su muestra de rechazo al Mundial. Selecciones como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Bélgica ya se han pronunciado en contra de este evento deportivo. En tanto, Amnistía Internacional se ha manifestado en favor de la creación de un fondo de indemnización de $440 millones
para todos los trabajadores que han sufrido este calvario a raíz de las construcciones de diversas infraestructuras para este Mundial de Fútbol Qatar 2022. Alguna vez, allá por el 2001, en plena despedida de uno de los más grandes de la historia del fútbol, se enfatizó que la pelota no se mancha. Hoy queda claro que Qatar es un claro ejemplo de cómo el interés económico ha primado por encima de los derechos humanos.